A ver, por si acaso entra algún descarriado que no me conoce o no sabe de qué va todo esto. Este vídeo te voy a hablar, voy a intentar explicarte en qué consiste la moral del siglo XXI, ¿vale? ¿Por qué pensamos que es justo o injusto, o bueno o malo ciertas cosas? Y lo voy a intentar hacer a través de una serie, ¿vale? Que se llama Los Juegos del Calamar. Y no tanto una serie, no tanto la serie en completo, sino eh, una de las partes de esta serie, que es concretamente el cuarto juego, ¿vale? El juego de las canicas. Para la mayoría de los que estáis aquí, sabéis que, bueno, ya hice un primer vídeo en el que hablé un poco de... os puse en contexto, ¿no? Y la manera que interpreté yo esta la serie, y digamos que ahora me falta la segunda parte. En esta segunda parte pretendo hacer un análisis no solamente de los juegos que nos quedaban, que eran el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, sino hacer una especie de conclusión final a la cual probablemente la mayoría de las personas no se esperan, creo yo, porque me ha costado bastante llegar a ella. Y nada, intentar relacionar un poco todos estos aspectos, todas las lecciones que de alguna manera parece querer transmitirnos la serie en una especie de, bueno, conclusión, yo creo que bastante realista, pero no muy cotidiana, pero sí que creo que cada vez más cotidiana, cada vez se va a hacer más frecuente frente a este tipo de lecciones, ¿vale? Esto sé que no se habrá entendido mucho, porque es todo, lo he contado de una manera muy ambigua, pero cuando veáis el vídeo, supongo que lo entenderéis. Entonces, me voy a limitar simplemente a contaros todo lo que a mí me gustaría contar en el cuarto juego, ¿vale? Vale, entonces, la idea es empezar por un dilema moral. Si yo te doy a matar, yo te digo que tienes que matar o a un viejo enfermo o a un hombre joven, fuerte y sano, ¿vale? Y que si no matas a uno, voy a matar a los dos, ¿qué harías? Bueno, pues lo más normal es que tú matases al viejo y enfermo. Esto se debe a que en gran parte la cultura de Occidente, en la cultura nuestra, en Occidente sobre todo, ganó por goleada la filosofía moral consecuencialista a la deontológica, ¿vale? Dejando nombres de lado, básicamente los deontológicos, capitaneados por Kant, que esté seguro que os suena, ¿vale? Dicen que reconocen que hay unas leyes morales las cuales, como por ejemplo no matar, no mentir, ¿vale? Las cuales nunca, bajo ningún concepto, deberíamos saltarnos, ¿vale? De tal manera que estas personas, esta filosofía, en este tipo de situaciones, en las que te doy a elegir entre una u otra, no matarían a ninguno. De alguna manera defenderían, piensan que el único responsable sería yo. Es decir, no es culpa tuya que porque tú no mates a alguien, o sea, es decir, tú no tendrías ningún tipo de responsabilidad en ese acto. La culpa sería mía por matar a esas dos o por ponerte en esa situación. Pero luego están los consecuencialistas, ¿vale? Que esta es la filosofía que hoy impera en Occidente, ¿vale? Los consecuencialistas, como por ejemplo John Stuart Mill, reconocen que existen leyes morales, mejor dicho, reconocen que existen esas eh, reglas morales, ¿vale? Pero, para ellos es más importante el que exista la mayor cantidad de bien o la menor cantidad de mal posible en el mundo. Es decir, para ellos, sí,
Por tanto, si eso exige saltarse alguna de estas reglas morales, no solo o bien deberemos hacerlo o como mínimo lo tendremos que intentar. Por tanto, para los consecuencialistas, no solamente deberías matar a una persona, porque con eso, es decir, asume que dos personas muertas son peor que una, por tanto tienes que matar a una de esas, y asumiendo que el joven tiene más potencial, tanto en energía como en tiempo, de poder traer cosas buenas al mundo, es por lo que deberías matar al viejo. Bien, claro, cuando digo que esta filosofía ha ganado por goleada a la de Kant, es porque literalmente hoy todas, toda nuestra cultura está brutalmente influenciada y casi exclusivamente influenciada por esto. Desde las películas, que bueno, obviamente abogan por matar al malo, a todos sus esbirros, porque al final lo importante es que prevalezca el bien sobre el mal, hasta las leyes, las propias leyes que te prohíben, pues por ejemplo, no ayudar a alguien, ¿sabes? Que se está muriendo o no hacer algo cuando, por ejemplo, si yo veo un atraco o si yo veo que alguien está pegando a alguien, yo tengo la obligación, la ley me dice que debo intervenir en ello, ¿vale? Todo va en consonancia con este tipo de filosofía moral. Bueno, y por hablar, pues de bueno, esto es muy controvertido, ¿vale? Ya hablaremos de eso. El caso es que la principal pega que se le pone a esta filosofía moral es que eh, desde que surgió, ¿vale? Desde que, digamos, se ha implantado o empezó a cobrar verdadera relevancia, ¿vale? Que más o menos se dice que vino a raíz sobre todo del protestantismo, ¿vale? Bueno, sí, la reforma y tal, pero eso es otro tema. El caso es que, digamos que a partir de ahí empezó a cobrar una importancia supina en todo lo que es Occidente y cada vez más en Oriente, pero la pega que se le pone es que se está viendo que ese bien superior, ¿vale? No está definido. Es decir, aunque se intuye qué es lo que es, aunque la mayoría de las personas estamos de acuerdo en podríamos, ¿no?, llegar a una especie de definición común, realmente no lo es, no existe, ¿vale? No existe esa definición real, consensuada, ¿vale? Y aunque existiera, la mayoría de nosotros no la tenemos en la cabeza, ¿vale? Y esto ya es un problema. Y además, otro problema es que se ha visto que está muy determinada por las circunstancias. Es decir, que ese bien superior, igual que por ejemplo, por las circunstancias, por la cultura que nos rodea, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Esta filosofía no es intuitiva, ¿vale? Tú como niño pequeño, tú no sabes por qué es más correcto matar al viejo que matar al joven. No lo sabes, no lo distingues. Ahora, hay cosas que sí distingues, ¿vale? Se sabe, ¿no? Por los últimos estudios hemos visto que los niños, casi desde que nacen, ya sienten cierto rechazo hacia ciertas conductas pues violentas, hacia el aprovechamiento, hacia la mentira, ¿no? Como que ya identificamos ciertos rasgos como negativos, presentamos ciertos rechazos y nos gusta, nos atrae, ¿vale? O nos decantamos por ciertos actos más, bueno, compañerismo, solidaridad, trabajo en grupo. Parece como que hay cierta eh, tendencia, ¿no?, a valorar eso, ya te digo, desde pequeño. Pero eso, esta, digamos, moral intuitiva, va, puede ir muchas veces en contra de esta moral consecuencialista. De tal manera que tú no sabes por qué es mejor matar a un viejo que a un joven. ¿Eso qué significa? ¿Vale? Que al depender un poco de que la cultura te lo enseñe, significa por tanto que depende de lo que la cultura te enseñe.
Y como la cultura va cambiando a lo largo del tiempo, significa que no hay una definición de bien superior clara. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, lo del viejo frente al joven quizás puede ser un poco, ¿no? Puede ser un poco más universal, que ya te digo que no, pero podría ser. Pero, por ejemplo, también tenemos claro que es mejor salvar a Elon Musk que a un tío que trabaja en una obra, ¿vale? Es decir, sabemos que la inteligencia puede aportar más cosas que la fuerza, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, hace 8.000 años, o 9.000 o 10.000 no era así. Hace 10.000 años era más importante un tío que le diera un garrotazo a un tigre que un tío que filosofara, ¿vale? No, es decir, el bien superior ahí era la fuerza frente a la inteligencia. El bien superior aquí es la inteligencia frente a la fuerza. Por tanto, la pregunta es, em, esto es brutalmente controvertido porque entonces ¿es la filosofía, esta filosofía la que da forma a nuestra cultura o es la cultura la que da forma a esta filosofía? Esto es un problema muy gordo, es decir, si resulta que es la cultura la que nos va orientando hacia ese bien superior, significa que, aparte de que no hay una definición clara de ese bien superior, significa que la cultura puede aprovecharse de ese supuesto bien superior. Un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, necesitas mano de obra, ¿vale? Si tú, por lo que sea, eres capaz de persuadir o influir en la cultura y entiendes que el mundo o que, bueno, tu entorno necesita mano de obra, es muy fácil empezar a inculcar que moralmente está mal abortar, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos niños, porque necesitamos mano de obra o porque una... Claro, como tú no lo vas a justificar de esa manera, tú no vas a decir, no, no, es que lo que necesitamos es gente que trabaje, ¿no? Pues lo que vas a decir, no, es que es pertinente porque cuantos más seres humanos haya, más posibilidades tenemos de sobrevivir ante acontecimientos dañinos, una pandemia, una helada, yo qué sé, ¿no? Una guerra, ¿no? Cuantas más seamos, mejor. Tú puedes justificar moralmente que es mejor, pero entonces, ¿cómo para llegar a ese fin puedes empezar a decir que está mal abortar? ¿Vale? De tal manera, ¿vale? Porque a lo mejor tu objetivo realmente no es ese, sino tu objetivo es más mano de obra. En un mundo, por ejemplo, hoy, eh, como en principio parece que lo que sobra es mano de obra, como en principio parece que no hay circunstancias, o también se podría decir que como no hay circunstancias que puedan arrasar con la humanidad de golpe, ¿vale? O que puedan diezmar la población, no es casualidad, o eso es lo que se viene a decir, que probablemente no es casualidad que se defienda moralmente, a día de hoy se anteponga la moral de la madre o del aborto. Es decir, que se vea moralmente bien abortar. Se entiende el problema de esto. Yo no estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra. Estoy diciendo que, por suerte o por desgracia, la moral se ve muy influida por las circunstancias culturales y puede ser muy eh, deformada o retorcida en función de los intereses culturales y camuflarse muy bien con ese supuesto bien superior. Esto lo decía Lutero, que de hecho es el que se le acusa de ser la raíz de esta filosofía. El propio Lutero decía que la verdad es la ramera del diablo. Porque con la verdad yo te puedo defender cualquier causa como bien superior o como mal superior. Y es una misma verdad. Bueno, esto es otro tema. Vale, entonces, eso por un lado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? La, digamos que este es el problema principal, ¿vale? No hay un consenso respecto a ese bien, ¿vale? Y es muy fácil que ese bien esté muy determinado
por lo que nos inculca la cultura, ¿vale? Es decir, no existe un bien superior, no al menos consensuado, y además este es muy volátil en función de las circunstancias o los intereses de la cultura que nos rodea, que nos inculca, que nos quiere contar. Si es volátil en ese sentido, ¿vale? Significa también que es volátil a nivel individual. Tú, bueno, retomando lo de volátil en ese sentido, hay personas que dicen, no, es que es acumulativo, es decir, aunque es verdad que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero digamos que vamos aprendiendo, ¿no? Es decir, pues bueno, antes no se juzgaba como inmoral matar, pero ahora sí, entonces ahora no se juzga. Digamos, a medida que vamos evolucionando nuestro pensamiento y nuestra civilización, se va adhiriendo cosas a ese bien superior. Pero esto no es verdad. Eso es una premisa que no se ajusta a la realidad. Un ejemplo muy claro de esto, igual que hoy, desde hace ya mucho tiempo, digamos que se entiende que la inteligencia prevalece sobre la fuerza, ¿vale? Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, ¿vale? Uno de los comandantes más importantes, en una especie de debate, guerrilla, me parece que fue con Unamuno, se levantó y dijo, guerra a la inteligencia, ¿vale? Y todo el salón se alzó en palmas, ¿sabes? Es decir, luego el Unamuno tuvo un discurso de la hostia, que me parece que tuvo unos huevos toreros, tú, así, pero el caso es que esto no hace 70 años de eso. Y ya en esa época ya se empezaba, ya se premiaba mucho la inteligencia, se vio lo que podía aportar la inteligencia frente a la fuerza bruta. Básicamente porque la inteligencia, pues, entre otras cosas, construía tractores. Y un tractor, pues, equivale a 20 manos, a 20 hombres fuertes, o 20 o 100 o los que sean. ¿Vale? Entonces, claro que se premiaba, pero de nuevo, dependía de las circunstancias. Si hay una guerra, no, ahora ya no es tan importante. ¿No? O si hay... ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, no es acumulativo, no es verdad. Y hay muchos momentos en la historia en los que se contradice esta conclusión de que es acumulativo. No es verdad. No tanto como se quiere hacer ver. Por tanto, si esto es tan volátil, significa también, aparte de que es volátil las circunstancias, en unas mismas circunstancias, y acotando a todas las personas en base a esas circunstancias, también nos surge el problema de que depende mucho de la definición intuitiva que nos llegue a nosotros. Por tanto, como de nuevo no existe una definición clara, no existe algo que nos diga esto es bueno o esto es malo, no, es muy fácil alinearlo con nuestros intereses personales. Porque acuérdate, no existen reglas, ¿vale? Es decir, no te están... Aunque existen unas reglas morales, te las puedes saltar. Y creo que uno de los ejemplos mejor se ve esto es en el tema de, por ejemplo, la riqueza, ¿vale? Si tú quieres ser rico, ¿vale? Cuando tú dices, no, es que yo quiero ser rico, ¿vale? Dices, pues lo normal, hasta el día de hoy, te diría, ya cada vez menos, pero por ejemplo, en la época, en el medievo, ¿vale? En el siglo X, XII, XIII, aquellos que decían esto, eh, mm, entre otras cosas, podían acabar en la horca o quemados, ¿sabes? Porque se consideraba un pecado brutal el querer ser, porque pecabas de avaricia, ¿vale? La avaricia es, y en general, volvemos a lo mismo de los experimentos estos de la moral intuitiva, los niños también reconocen, digamos, que les desagrada a esas personas, pues, avaras, ¿no? Que lo tienen todo, ¿vale? No nos gusta, ¿vale? Es algo que nos incomoda. ¿Qué pasa? Que esta moral, la moral consecuencialista, no solo te permite ser avaricioso, sino que de alguna manera te incita a ello si tu avaricia trae cosas buenas al mundo. Y es muy fácil, entonces, esas cosas buenas, reinterpretarlas de manera que se alineen con tus intereses personales. Ejemplo, yo soy avaricioso, quiero ser rico. Dices, ya, pero tienes que ser bueno, ¿no? Ya, pero ¿de qué manera puedo aportar al mundo? Puedo ser rico y además aportar algo al mundo. Bueno, pues ahí dices, no, es que yo quiero ser rico para hacer feliz a mi familia, para dar todo lo que se merece a mi familia. Yo quiero ser rico para cubrir una... voy a ser rico, pero es que lo voy a hacer cubriendo una necesidad imprescindible
en la sociedad y en todas las personas que pueda. Yo es que quiero ser rico y eso me va a permitir también ofrecer mucho trabajo a muchas personas. Y es incuestionable, no es incuestionable, pero es muy difícil contradecir esto. Es decir, es muy difícil a priori y de manera intuitiva y en general para la mayoría de las personas caer en cuál es el problema de todo esto. Al revés, tú solo ves las partes positivas. ¿Vale? Esto, entonces, vamos a quedarnos aquí, en este ejemplo de la riqueza, y ahora vámonos a la serie, ¿vale? La serie, en la cuarta prueba, lo que nos hace es enfrentarnos a un dilema moral de para que pueda ganar uno, tiene que perder el otro, sí o sí. Es decir, lo que tienes que hacer, lo que tenían que conseguir los protagonistas es las canicas de su pareja. De una manera no violenta, pero las canicas de su pareja, ¿vale? El que conseguía todas las canicas pasaba de prueba y el que las perdía moría, ¿vale? Esto se conoce en economía como juegos de suma cero, ¿vale? Es decir, que para tú tener uno, alguien tiene que tener menos uno. Nuestra sociedad entera se basa en este tipo de juegos, en este tipo de interacciones, ¿vale? Está plagada. Desde un debate político hasta las relaciones laborales, hasta incluso el propio civismo, el hecho de pues, tú ceder un asiento a una persona, ¿vale? En el metro o cogerlo tú, ya es una interacción de este tipo, ¿vale? Entonces, el juego une esta manera de funcionar de la sociedad con esta moral consecuencialista, ¿vale? Entonces, retomando... Bueno, no, vamos a seguir con lo de los juegos de suma cero. Los juegos de suma cero, ¿vale? Por esta moral de la que os estoy hablando, de manera intuitiva, nos incomodan mucho, no nos gustan, ¿vale? No nos gusta nada sentir que para nosotros beneficiarnos alguien tiene que perder. Lo curioso es que nuestra sociedad está repleta, literalmente funciona en base a este tipo de interacciones. ¿Cómo es posible? ¿No? Pues gracias a la moral consecuencialista. Es decir, en el momento en el que tú no solamente mmm, te dicen que puedes de alguna manera aprovecharte, sino que te dan a entender que debes hacerlo si con ello ayudas o mejoras el mundo, es muy fácil caer en lo que hablamos, en el ejemplo de antes. Es decir, yo quiero ser rico, yo soy avaricioso, ¿vale? Que ya digo que no... es la... Yo no digo que una persona que se quiere hacer rica es porque sea avariciosa, ¿vale? Digo que es fácil asociarlo, ¿vale? Incluso de manera nosotros mismos, tanto al oírlo externamente como al oírnos a nosotros mismos, podemos perfectamente reaccionar pensando que somos avariciosos. Pero luego aquí viene esta moral que nos facilita no sentirnos tan avariciosos o pensar que no pasa nada porque con ello aportamos cosas buenas al mundo. Por tanto, que el mundo se mueva así, que el mundo esté repleto de este tipo de interacciones, que ya os digo, hace unos cuantos siglos no era así, ¿vale? Que el mundo es gracias a esta moral. Lo cual, mucha gente dice que... muchos intelectuales dicen que está detrás, pues eso, de la brutal prosperidad de la humanidad en los últimos años. O sea, en los últimos siglos. O sea, que ha crecido más en 2 siglos que a lo mejor en los últimos 4.000 años. ¿Vale? Mucha gente dice que esto es gracias a esta manera de concebir la moral. ¿Vale? A esta filosofía. Y tiene algo de sentido, porque si tú en el medievo te sentías mal por intentar hacerte rico, es decir, si tú no caías en que, pues eso, que tú querer trabajar más, que tú querer hacer más comida, que tú querer hacer más sillas, ¿no? Realmente podía pues traer cosas buenas a tu familia, podías dar más sillas a la gente, podías incluso emplear a gente, ¿vale? Si tú te sentías horriblemente mal con eso, porque te decían que eres un avaricioso, pues no lo hacías. Ahora, en el momento en el que te liberan de esa carga, ¿vale?
tú te sientes muy bien haciéndolo y realmente es difícil pensar lo contrario, es difícil sentirse mal por aportar tantas cosas buenas. ¿Cuál es el problema? Que de alguna manera eclipsa o difumina mucho esa parte negativa de la ecuación. No nos permite verla o la distorsiona mucho. Es decir, nosotros estamos ganando, pero ¿y cuál es ese menos uno? Si la sociedad se mueve en base a juegos de suma cero, yo no veo el menos uno cuando tú estás haciendo esto. Y es porque esta moral permite taparlo mucho. ¿Vale? No te permite, es decir, ¿qué es lo negativo de que yo me esté haciendo rico? Bueno, pues la premisa, lo principal es que si tú te estás haciendo rico, significa que estás arruinando a la competencia. O sea, si tú estás cogiendo cada vez más clientes, salvo que tú seas el pionero en ese negocio y lo que sea, que no es así, ¿vale? Significa que hay alguien que los está perdiendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto, lo que estamos diciendo, ¿no? La moral esta, desde pequeños nos sentimos muy mal el sacar beneficio a cambio de, pues eso, no nos gusta, nos incomoda mucho aprovecharnos de alguien para nuestro beneficio. Pero con esta moral cambia, ¿vale? Con esta moral no solamente, lo que hemos dicho, no solamente se oculta mucho, se difumina mucho esta parte negativa, no eres consciente, dejas de ser consciente de esa parte, de esas personas a lo mejor que estás arruinando, sino que además, en muchos casos puedes incluso a verte como el héroe de la película, pues porque esa parte negativa em, es como una especie de villano. Es decir, no, si yo me estoy haciendo rico, ¿vale? Si yo estoy quitándole, robándole clientes, si yo estoy arruinándole, no es porque yo sea un avaricioso, es porque el otro lo está haciendo mal. Es porque el otro no está ofreciendo un producto que se merecen las personas. Es porque el otro está cobrando, es un avaricioso porque está cobrando mucho más por lo mismo que te estoy ofreciendo yo más barato. ¿Se entiende? Es decir, permite no solamente difuminar, distorsionar, dejar de ver esa parte negativa, sino que incluso cuando la vemos, podemos pensar, porque está en contra de esos intereses nuestros personales que nosotros mismos hemos asociado con ese bien superior, que nosotros tenemos derecho tenemos derecho, incluso obligación, de sacarlos adelante, aunque eso sea a costa de arruinar a otras personas o también porque eso arruina a otras personas que son malas. Es decir, no solamente tú aportas cosas buenas al mundo, sino que también estás restando cosas malas. Es que es la hostia. ¿Vale? Y repito, esto tiene sus cosas muy buenas. Por ejemplo, es cierto, es decir, eh, digamos que esta manera o sea, esto por ejemplo ha permitido derrocar monopolios. ¿Vale? No solamente ha permitido, pues eso, el hecho de que tú te vengas arriba, que pienses cómo ofrecerlo mejor, que pienses cómo tal no sé qué, me da igual en base a avaricia o a lo que sea, pero el caso es que ha habido gente que a partir de este pensamiento pues ha conseguido derrocar a monopolios y derrocar pues eso, bueno, a esos tiranos o avaros, ¿no? Que pues querían hacerse con el mercado completo o lo que fuese, ¿no? Pero esta filosofía, el problema de esta filosofía es que permite derrocar monopolios, pero también permite al monopolista sentirse el bueno de la película. Esta filosofía permite derrocar dictadores, pero también permite crearlos. Este es la raíz del nazismo, es precisamente esta filosofía. Es decir, el nazismo, el Hitler, eh, no es que tuviera unos intereses personales o algo en contra de los judíos, que realmente sí, pero él no lo vendía así, o él no lo justificaba así. Él decía que era por el bien de la humanidad, por traer el paraíso a la tierra, por tener porque la humanidad tuviera la mejor genética y más preparada para enfrentarse al mundo y pulirla y limpiarla de esas impurezas
que bueno, que podían traer, pues eso, los negros, los judíos. Entonces, ante este tipo de reflexión, es decir, yo lo que busco es el bien de la humanidad, es muy fácil que Hitler se sintiera como el bueno de la película. Entonces, lo que hace la serie es, a mí me parece muy interesante, al menos tal y como lo he interpretado yo, ¿vale? Porque en estos juegos que nos enseñan, este juego de suma cero al que nos enfrentan, ¿vale? Eh, digamos que implanta, ¿vale? Nos enfrenta precisamente a estos dilemas morales superiores, del tipo, es más importante una persona joven y fuerte a una persona vieja y enferma. Por tanto, por tanto, el que debe sobrevivir es ese, el joven. También nos enfrenta al dilema de es más importante una persona inteligente a una persona ingenua. Por tanto, se peta el ingenuo y sobrevive el inteligente. Y también nos enfrenta al dilema de es más importante, o digamos, hace menos daño al mundo que muera una persona sin familia o descendencia a que muera una madre. ¿Vale? Entonces, se peta a la persona solitaria. Nos está enfrentando directamente a esa lógica moral por la que se mueve nuestro mundo. Pero lo que hace es darnos de frente con la emoción, con las consecuencias negativas de esto. Consecuencias que por suerte o por desgracia tendemos a eclipsar o a difuminar o a no querer ver, a darlas de lado en nuestras decisiones del día a día, precisamente por ese, bueno, justificación que solemos hacer, solemos inventarnos. De tal manera que aquí no, aquí nos enfrenta directamente. Mira, mira, sí, sí, el joven frente al sano, pero mira, mira cómo lo matan. Jódete y sufre, ¿sabes? Es decir, nos enfrenta. Para mí, digamos que el core de esta prueba a mí probablemente es la que más me gusta o una de las que más me gusta, ¿vale? Porque, para empezar, destruye por completo esta idea de que el bien siempre va ligado al héroe, ¿no? Que el héroe siempre trae el bien, cuando no es verdad. Cuando en muchas ocasiones el bien superior lo traen personas deleznables, personas detestables, como Son Gi-ho. Es decir, aunque mm, sale lo correcto moralmente, aunque sobrevive el joven y fuerte frente al viejo y enfermo, sientes que no se lo merece. Sientes que debería haber muerto él o que el fin no justifica los medios, ¿no? Salen esas emociones tan que gritan por cada uno de nuestros poros diciendo que eso no está bien. Y, y, y es exactamente lo que... ese nos lleva bueno, no está bien, en fin. Em, o sea, nos enfrenta ante eso, ante el hecho de que, bueno, muchas veces, yo siempre lo he hablado con mi novia, por ejemplo, siempre le he dicho que echo de menos una película en la que nos enfrenten, por ejemplo, a la muerte de, yo qué sé, de un ogro random del Señor de los Anillos, ¿no? Va ahí el Aragorn, ¿no? ¡Pam! Le corta la cabeza a un Urujai, ¿no? O yo qué sé, un troll, lo que sea, ¿no? Y que se viera, ¿no? Una peli o una historia en la que se viera pues a ese hijo, ¿no? A esa madre, que te explicaran por qué ese tío creía tanto en Sauron, por qué, o sea, que me explico, ¿no? Es decir, dejar a Aragorn como un monstruo, dejar a Luke Skywalker como un monstruo, es decir, que te plantearan que realmente, incluso en esa misma historia, que te hicieran ver la inmoralidad, o como mínimo la responsabilidad moral de haberte petado a ese troll. Porque, ¿sabes? Es que esta filosofía es brutalmente fácil, sobre todo esto se ve muy bien en las películas,
hacer que ese tipo de daños, que esa parte negativa sean simples daños colaterales. En plan, pues era lo que había, era lo que se interponía entre nosotros y el bien superior. Entonces, pues ¿qué más da que te petes a este? ¿Qué más da unos cuantos árboles del Amazonas? ¿Qué más da unos animales torturados? ¿Qué más da? ¿No? Si al final, pues prevalece pues que tú tengas una casa, que tú tengas, yo qué sé, se acabe con el hambre en el mundo, que pues qué más da que tú arruines a miles de personas y das trabajo a millones, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Como que se da de lado a esa parte negativa, se asume, ¿no? Se da a entender que eso, tendemos a entender con esta cultura que los que traen el bien es porque son buenas personas. Y no es verdad. No lo es. O sea, en ningún caso lo es. O sea, no en ningún caso, sino que con frecuencia, o con frecuencia, bueno, sí, es muy posible que siendo una horrible persona hagas cosas buenas. Y esto me parece un mensaje muy interesante. El segundo mensaje, que obviamente ya he dicho en los vídeos, bueno, en el vídeo anterior, que para mí el objetivo de la serie con cada uno de estos juegos es, digamos, explicar lecciones imprescindibles para no solamente entender el mundo, sino poder salir adelante. Y entender que el mundo funciona en base a este tipo de juegos es probablemente una de las más imprescindibles. O sea, si tú no entiendes que tú vales para, o sea, que tu valor en el mundo está muy determinado en función de lo que tú aportes al mundo, o mejor dicho, de lo que convenzcas al mundo, de lo bueno que estás aportando, te vas a ir a la mierda, o sea, te vas a pegar una de hostias, no solo en el hecho de que tú no vas a sacar tu vida adelante, sino que probablemente se van a aprovechar de ti. Si tú no quieres ser consciente de que el mundo funciona de esta manera, te va a pasar como al indio, ¿sabes? O sea, si tú te piensas que vives en un lugar de unicornios donde todos son buenos y todos piensan en el bien superior y tal y pascual, ¿no? Te van a atropellar. O sea, te van a llevar por delante, en algún momento. Entonces, esto no solamente te ayuda a prepararte contra eso, sino que también te ayuda a aprovecharte de eso. Nos podrá gustar más o menos, pero es una gran lección si quieres salir adelante en la vida. Y aquí viene el último paso, ¿vale? Para mí quizás la perla, ¿vale? Y es que no solamente destruye o se enfrenta a ese mito, ¿no? De héroe bien, no solamente te explica cómo funciona el mundo, cómo no salir muy herido de él y cómo intentar aprovecharte de ello, sino que, ya que este tipo de lecciones precisamente, como hemos visto, pueden crear healers en potencia, o sea, para reducir la cantidad de healers por metro cuadrado que puede provocar este tipo de lecciones, lo que hace es precisamente enfrentarnos a esa responsabilidad moral, a ese dolor, al dolor que la mayoría de las veces giramos la cara o no queremos ser conscientes. Es decir, sufre, entiende el dolor que está pasando el hecho de que tú estés arruinando a otra persona. Entiende el dolor o el problema que puede ser que tú acabes con, yo qué sé, con los árboles en el mundo. Entiende el problema de que todo el mundo obrase igual que tú. ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si todo el mundo despreciara igual la naturaleza? Si todo el mundo despreciara igual lo que le pasaran a las familias, si todo el mundo despreciara igual la vida de los seres humanos. No, o sea, no me quiero poner moralista. No, o sea, sí que creo que esta es parte del punto, es decir, acepta que el mundo funciona en base a esta filosofía, acepta la lógica, esta lógica que nos enfrenta entre esto, pues eso, joven versus viejo, listo versus fuerte, acompañado versus solo, ¿no? Nos enfrenta a ella y nos dice, sí, sí, esto es lo correcto, ¿vale? Pero enfréntate al dolor que eso conlleva, enfréntate a esa parte negativa, no la escondas, no la difuminemos, ¿vale? Y entonces lo curioso es que es a partir de esta prueba cuando nuestro protagonista, que ya os digo, era un hijo de puta, redomado, o sea, en todas y cada una de las pruebas, pues se le ve, deja a un tío tirado, no cae en que la segunda prueba ha matado a 10 hombres, le suda el nabo, ¿sabes? En esta misma prueba le da exactamente igual, o sea, de primeras, en cuanto ve la oportunidad de ganar el juego mintiendo, lo hace, o sea, no,
podríamos decir que es una persona inmoral en muchos sentidos, de repente, ¿vale? A partir de que entiende la trascendencia que tiene esa pérdida, de que se hace consciente de esa parte negativa, es cuando empieza no solamente a nominalizar a esa parte negativa por su nombre, por el nombre me refiero a, deja de ver el -1 como un daño colateral y empieza a verlo como una víctima. Y esto se ve muy bien en el juego siguiente, cuando le reclama a su amigo el hecho de haber matado con esa, pues eso, frialdad a un tío para ganar el juego. Entonces el tío se viene a escudar, no, no, yo no le he matado, yo no sé qué, yo lo he hecho para sobrevivir, era lo que había que hacer, bla, 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 ¿no? Y el tío dice, a mí me da igual lo que tú me cuentes. Has asesinado a ese hombre. Y, y es verdad, o sea, una cosa no quita la otra. Que hayamos sobrevivido gracias a eso no significa que no seas un asesino. Que es, digamos, para mí, la perla que quiere dejarnos con, digamos, bueno, su aportación, ¿no? No tanto para que te aproveches realmente del mundo, sino que dentro de esta manera de intentar salir adelante, de entender cómo funciona la realidad, pues seas un poco delicado, ¿sabes? Es decir, nos hace conscientes de esta filosofía, pero nos invita a usarla lo más mmm, de una manera un poco más correcta, no sé, eso es lo que a mí me ha llegado, ¿vale? Es lo que yo creo que se puede extraer de todo esto, ¿sabes? Y me parece un- una exposición, me parece un juego de verdad muy interesante, porque mmm, porque toca temas. La moral es uno de los temas más importantes, interesantes y controvertidos de nuestra sociedad, y le da una vuelta de rosca bueno, a ese paradigma tan asumido por todos. No sé, me pareció muy interesante. Y claro, ¿cuál es dices, ¿por qué coño estás contando esto, no? Esto es una especie de spoiler. Es un brutal spoiler. Lo que quiero, mira, son, ¿cuánto? 42 minutos. ¿Vale? He tardado 42 minutos en contarte todo lo que querría contarte. Obviamente esto es resumible, está aquí muy vomitado y poco organizado, lo siento. Pero ahora, imaginaros, ¿vale? Ahora sumar a esto la introducción del vídeo, sumar a esto el tercer, el quinto, el sexto juego y la conclusión, ¿vale? Y, y bueno, es una manera, supongo que también de explicar y haceros entender por qué tardo tantísimo muchas veces en hacer vídeos que a priori parecen sencillos y que yo los veo de primera y digo, vale, esta es la idea, tal, pero es que explicar todo esto es tan jodidamente controvertido, porque se puede malentender, malinterpretar, se puede caer en, no sé, estupideces, que por supuesto que caigo también, claro que sí, pero no sé, era un ejemplo, ¿vale? Y como me da mucha rabia, porque sé que voy a dejar cosas fuera, sé que quizás se puedan malinterpretar y tal, pues bueno, he dicho, pues mira, voy a subir un ejemplo de, bueno, de lo que de alguna manera me atormenta, ¿no? En ser divulgador y por qué hay tantas cosas que se quedan fuera y por qué a veces se pueden quedar un poco inconexas. Y ojo, que aquí te estoy resumiendo los últimos 3.000 años de filosofía moral en una basura, ¿sabes? De discurso de 40 minutos. O sea, aquí habría gente que podría tirarse literalmente años disertando sobre, o sea, explicándote todo este tipo de temas, ¿sabes? O sea que ni siquiera te tomes muy en serio todo lo que te estoy diciendo. Pero bueno, sí que creo que es eh, un pequeño esbozo, ¿no? De cómo está la filosofía, sobre todo la filosofía moral a día de hoy, por qué se rige por lo que se rige, por qué damos preferencia, ¿no? Lo de niños y mujeres antes, ¿no? O yo qué sé, la inteligencia tal, el joven tal, o sea, sí que me parece que es una introducción interesante e importante, ¿no? Y bueno, y ya está, y quería... espero que os haya gustado,
que os haya aportado algo y que bueno, que intentaré sintetizarlo lo mejor que pueda en el vídeo definitivo y ya me diréis si está bien plasmado, si no, y por supuesto pues cualquier comentario, ¿no? o dilema que os surja, pues os invito a que lo dejéis aquí. Me flipan los comentarios, ¿no? Y cómo exploramos, cómo piensa la gente alrededor de esto y de qué manera, pues bueno, argumenta y tal. Creo que es una gran aportación, ¿sabes? Sobre todo eso, con cuantas más personas, cuanto más consciente eres del pensamiento de más personas, es cuando realmente tienes una mmm, versión más certera o más cercana a la realidad. Porque por suerte o por desgracia la realidad está determinada, creo yo, a efectos realistas, la realidad la determina nuestro pensamiento. Solo que somos muchos pensando a la vez y no todos pensamos de la misma manera. Entonces quizás conocer cómo piensan unos y otros, nos daremos cuenta de que muchas cosas son parecidas, pero no todas. Y por eso me gusta tanto, sobre todo en temas como estos, que realmente creo que son importantes, eh, no sé, escuchar y leer vuestras opiniones. Así que nada, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Y bueno, iré haciendo más vídeos de estos, ¿vale? Más para los que realmente, pues bueno, le interesen estos temas y bueno, y esté dispuesto a regalarme 45 minutos de su vida. Chaito. Ay, chaito, qué feo. Nos vemos pronto.